Bueno, muy buenas tardes, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Hoy estamos en la lección número 15 del 13 de septiembre de la semana número 8. Y bueno, eventualmente el tema que vamos a ver el día de hoy es ángulos entre vectores y lo que es propiamente la proyección ortogonal. Creo que tenemos un poquito de todo. Bueno, según el cronograma, perdón, según la distribución de la clase, lo que podamos hacer, vamos a hablar ángulos entre vectores unos 45 minutos y de proyección ortogonal otros 45 minutos. Es más o menos la medida. Puede ser que haya algún ejercicio que se los deje ahí para que lo hagan ustedes. Y ese es el cronograma. En cronograma tenemos el ángulo entre vectores, la proyección vectorial de un vector sobre otro, y hay unas cosas que es el producto vectorial en vectores en R3 y sus propiedades. Eso como el 15 va a ser feriado, entonces yo les voy a pasar un video de alguna clase que he hecho para que ustedes lo estudien, ¿verdad? Entonces yo les paso las notas y eventualmente les voy a pasar un video por el grupo de Telegram, ¿verdad? Entonces para que lo dimensionen. Igual estudien la guía 8 para que vean los videos, el material, ¿verdad? Traten de ir consultando y resolviendo cualquier detalle al respecto. Bueno. Sin más preámbulo, entonces, chiquillos, ante este cronograma, veamos qué es lo que corresponde entonces para el tema de hoy. Bueno, la idea es que los vectores de los que hemos hablado, nosotros nos vamos a quedar, de todos los espacios posibles y existentes, nos vamos a quedar con el de R3. En R3 es porque tenemos aplicaciones físicas y eventualmente tenemos propiedades interesantes. Entonces, bueno. Por acá, nosotros tenemos lo que se llama la ley de cosenos. No sé si ustedes se acordarán de la ley de cosenos, pero si no se acuerdan, pues yo se las traigo por acá. Resulta y sucede que la ley de cosenos es esta fórmula, vamos a ver, es esta fórmula que está acá y me permite encontrar el lado, podríamos hablarlo de esa manera, podríamos encontrar el lado que falta de un triángulo si yo conozco los dos lados, por decirlo así, adyacentes, no es la palabra correcta, pero funciona y el ángulo entre los vectores. Entonces, vamos a ver si por aquí lo tengo, sí, pero aquí lo tengo, pero para recordarles la idea, chiquillos y chiquillas, la ley de coseno que se veía en mate elemental o mate general era esta. Si a mí me falta este lado, me falta el lado C, pero yo tengo o conozco el ángulo opuesto, ustedes recordarán, o eso es la esperanza, es que si este lado se llama A y este lado se llama B, entonces la fórmula dice que C al cuadrado, ¿ok? Es exactamente como si fuera Pitágoras. Al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, se utilizan los lados extremos o los lados alrededor del ángulo. Y se le resta un factor de compensación, por decirlo así, se le resta el doble del producto de ellos dos, que sería A por B, y aquí se coloca el coseno del ángulo que está opuesto al lado que yo ando buscando. Entonces, esto que está acá es lo que se conoce como la ley de cosenos. Esta ley, como ven aquí en el dibujo, yo también la puedo llevar a nivel de vectores. Dentro de los videos o de la clase, bueno, como la semana pasada estaba incapacitado, el video de la clase pasada vimos el concepto, o se vio el concepto de norma, y la norma de un vector me permite medirlo, es la magnitud. Entonces, por ejemplo, si yo les pido la norma de un vector, significa cuál es el tamaño de ese vector. Entonces, la norma es una medida que permite decir o hablar de distancias. Muy bien. Entonces vamos a ver esta idea de la ley de cosenos aplicada a vectores. Y por aquí pues traigo una animación para que entiendan que, o se entienda qué es lo que vamos a hacer con esto. Bueno, entonces vean que ahí tengo los vectores v y u. Resulta y sucede que, vean aquí en la animación, el vector menos u es el que se presenta en color rojo. Entonces, si yo les digo, chiquillos, ¿quién es u? Recuerden que tiene la misma magnitud, pero la dirección contraria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, resulta y sucede que una de las cosas que recordábamos era la ley del paralelogramo. Entonces yo podría tomar v y menos u y podría, por ejemplo, sumarlos. Si yo hago esta suma, recuerden que la ley del paralelogramo era construir un vector paralelo a v, un vector paralelo a menos u, y la diagonal es la suma. En este caso, la suma, vean que es v menos u o menos u más v, no importa. Recordando que el que tiene el negativo
es menos u. Ese vector rojo que está aquí, resulta y sucede que lo podemos trasladar y se puede colocar en este espacio. Y entonces resulta y sucede que esta construcción que estamos haciendo nos habla de el vector de color rojo para cerrar o formar un triángulo junto con los vectores V y U. Ok, dudas, preguntas de quién es este vector, por qué este vector es V menos U. No sé si tienen dudas, chiquillos. ¿Quieren que lo repita de nuevo? Literalmente, lo que quiero que entiendan es, si el vector apunta en esta dirección, nosotros tenemos que hacer V menos U. Entonces, si la cabeza de la flecha coincide con V, V es positivo, pero si el culillo de la flecha empieza donde termina U, ese va a ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Nada más como para que vean cómo es resta de vectores. Y si yo hubiera hecho la flecha hacia abajo, entonces aquí sería más bien U menos V. Entonces, si la jupa de la flecha coincide con la jupa de U va a ser positivo. Y técnicamente, si el culillo de la flecha coincide donde sale la otra, esa otra va a ser negativa. Entonces, es una cuestión importante a la hora de entender la resta de vectores. No sé si hay dudas con esto, chiquillos. En chiquillas, ¿alguna pregunta? Entonces, nada más, hago la animación rápido, menos U, hago la ley del paralelogramo, la diagonal es V menos U, y ese vector rojo lo puedo colocar aquí para formar exactamente este triángulo. ¿Ok? Muy bien, ustedes dirán, profe, pero ¿para qué estamos haciendo esto? Bueno, resulta y sucede que yo quiero que ustedes entiendan cómo es la ley de cosenos. Entonces, ¿cómo funciona la ley de cosenos? Vean que el tema que estamos viendo se llama ángulo entre vectores. Entonces, una de las cosas que me va a interesar es cuál es el ángulo cita entre los vectores V y U. Y para ello yo ocupo esa flecha roja como un elemento para poder entender cómo se aplica esto. Muy bien, vamos a repasar. ¿Cómo se determina el tamaño de esta flecha? Chiquillos y chiquillas, ¿algunos saben qué es lo que se usa para determinar el tamaño de esa flecha? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, chiquillos, ¿cuál es el tamaño de este vector? Del vector, vamos a ponerle V igual a 1,1. No sé si alguno se acuerda. Y no se En la acuerda. magnitud, digamos. Ajá, ajá, y Es eso, dos. ajá, eso da 2, pero tiene un nombre para calcularlo? No sé si se acuerdan, si lo vieron en los videos. La norma. ¿El qué? La magnitud es probable lo que está hablando. Sí, la magnitud de ese vector. Alguien dijo, La profe, norma. la La norma, norma. exacto. Entonces, si yo le saco la norma al vector V, vean que sería la norma de 1,1. ¿Quién es la norma de 1,1? Bueno, la forma rápida es la raíz cuadrada, como si fueran complejos. Sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y vean que la norma es raíz de 2. En realidad la norma es aplicar el teorema de Pitágoras, exactamente, si lo vemos cartesianamente, pues a esta flecha, ¿verdad? Es aplicar, buscar la hipotenusa. Entonces es muy parecido a lo que hablábamos de complejos. Entonces, si yo quiero hablar del tamaño de esta flecha, por ejemplo, de la flecha V, yo tengo que hablar de la norma de V. Si yo quiero hablar del tamaño de este vector, me refiero a la norma de U. Y si quiero hablar de la norma, perdón, del tamaño de esa flecha, me refiero a la norma de V menos U. Muy bien. Chiquillos, ya con las normas ahí colocadas, ¿cómo se aplicaría entonces la ley de cosenos? ¿Cómo se aplicaría la ley de cosenos de acuerdo a lo que les expliqué al inicio? Ah, también el módulo, sí, Erika, muy bien, eso es otro nombre que tiene, ¿verdad? La norma, no hay ningún problema. Vamos a hacerlo por acá para repasar. Vamos a practicarlo por acá. Si este es el ángulo cita y este es C y este es A y este B, ¿cómo es la ley de cosenos, chiquillos? C al cuadrado, ¿a qué era igual? Si no A se la A al acuerdan. norma, cuadrado más digamos. b al cuadrado menos dos veces a por b por el coseno del ángulo.
Ajá, muy bien, Santísima Reina, está volando ese muchacho. Muy bien, entonces eso que está ahí sería la norma. Ahora, ¿cómo sería en términos de quién sería nuestro C para estos La vectores? norma de V menos U. Ajá, ¿quién sería A? V. La norma de V, muy bien. Y ahí, si no es gallo es gallina, el B para nosotros sería la norma de U. Entonces voy a aplicar la ley de cosenos hacia ese triángulo como está, y es la fórmula que está ahí. Observen que es la misma ley de cosenos que está aquí abajo. Lo único que está cambiando, pues es que en vez de utilizar A, B o C, estamos utilizando las magnitudes de los vectores correspondientes. Y bueno, ustedes dirán, bueno, profe, ahí está aplicada la ley de cosenos. No voy a explicar el fondo de la ley de cosenos porque, bueno, se supone que en mate general lo vimos y eventualmente, pues, hay que hacer una demostración. Vamos a quedarnos con la parte vectorial. Vamos a repasar aquí lo del video de la vez pasada y si no lo repasaron, pues vamos recordando propiedades. Resulta y sucede que yo podría agarrar todo esto y lo podría simplificar usando propiedades de la norma. Por ejemplo, una de las propiedades de la norma es que recordarán ustedes que la norma de v menos u al cuadrado se convierte en v menos u por v menos u. Esto que está aquí es el producto punto. Es una propiedad, yo se las voy a apuntar por acá. Entonces nunca olviden que cada vez que vean la norma de vectores, por ejemplo, el vector v, la norma siempre y está al cuadrado, siempre la puedo transformar en el producto punto de v por v. Claro, como yo tengo v menos u, sería v menos u producto punto por v menos u. Ujú. ¿Todo bien hasta ahí? No sé si tienen dudas. Bueno, hay cualquier cosa interviene, no tengan pena, estamos repasando. Muy bien, ahora sí, chiquillos, esto que está aquí es como si fuera una fórmula notable. Yo tendría que hacer v por v. ¿Qué es v por v, chiquillos? V cuadrado. V al cuadrado, pero no es v al cuadrado, hay que hacerle un cambiecillo que está allá arriba en rojo. Cada vez que hago v por v, ¿en qué lo transformo? Fíjense a ver. V por La v. norma de V al cuadrado. Ajá, exactamente. Muy bien. Entonces, v por v, norma de v al cuadrado. Ahora, v por menos u, no hay problema, sigue siendo v por u. No hay problema ahí. Y esto conmuta. Luego, menos u por v, sigue siendo menos u por v. Y menos u por menos u, ¿cuánto nos da, chiquillos? Menos La por norma de V al cuadrado. la norma de u al cuadrado. Muy bien. Entonces, se supone que esa distribución que hacemos es lo que aparece en el siguiente paso. Ah, bueno, en este paso no lo convertí, pero no importa. Es en el que sigue. Entonces, vean que eventualmente v por v se transforma en la norma de v al cuadrado. U por u se transforma en la norma de u al cuadrado. Y observen que aquí nos quedaba v por u y u por v. Esto conmuta. Pero vean que es como tener, no sé, A por B menos A por B, serían menos 2AB. Y observen que es como si tuviéramos el mismo comportamiento con álgebra. Nos queda menos 2V por U o menos 2U por V. El producto punto conmuta y entonces no hay problema si ponemos U por V o V por U. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Preguntas, dudas? Todo claro hasta el momento, profe. Ok, vean que se ve un poco de álgebra aquí, pero la idea es llegar a una fórmula muy importante para hablar o entender cuál es el ángulo entre los vectores v y u. Ese es el horizonte que buscamos. Sigamos simplificando. Chiquillos, esto es una ecuación. Ustedes pueden observar que hay cosas que se puedan cancelar. Fíjense, a ver, aquí está el igual, y aquí tengo una cosa, y aquí tengo otra cosa. Hay cosas repetidas. Lo que se repite a ambos lados, yo lo puedo cancelar. Fíjense, a ver. La norma de V al cuadrado y la norma de V al cuadrado se pueden cancelar. Ajá, muy bien, ahí las taché. Las puedo cancelar y en efecto nos va a quedar menos 2v por u. Y eso es igual a menos 2 norma de u por norma de v. Y recuerden que lo que estoy buscando es el ángulo. Ocupo despejar cita. Entonces, una cosa que yo puedo hacer, perdón, una cosa que yo puedo hacer es que vean que el menos 2 multiplica a ambos lados. Yo puedo dividir a un lado o al otro lado por el menos 2. Y lo que nos queda es u por v entre la norma de u por la norma de v.
Y observen y recuerden que las normas son números. Esto es un número, esto es un 5, un 7, que está multiplicando al coseno. Pero si algo multiplica, yo lo puedo pasar a dividir. Entonces, aquí, por ejemplo, llegamos a este resultado súper importante que deviene de la ley de cosenos, y es que me doy cuenta que el ángulo entre los vectores yo lo puedo encontrar perfectamente si hago el producto punto de los vectores y lo divido entre la norma de U y la norma de V. Literalmente ahí falta sacarle el arco coseno al resultado, pero ya esto me da un valor o me da un resultado en general y en cualquier dimensión de cuál sería el ángulo entre esos vectores. Esta fórmula en el libro aparece como definición, pero encontré muy útil repasar con ustedes el cálculo de las normas o del producto interno para llegar a este resultado. No se les olvide, es una fórmula importante. Ustedes no ocupan la demostración, esta fue la demostración. Lo que me interesa es lo que está en rojo, cómo es la fórmula para encontrar el ángulo entre dos vectores. No sé si hay dudas, preguntas, chiquillos. Ujú. Profe, Dígame. ¿verdad que el producto punto era conmutativo? No importa si yo hago V producto punto U o U producto punto V. Es correcto, es conmutativo lo que estás diciendo, no hay ningún problema. Ah, ok. Sí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. No sí hay pruebas en video, pero digámosle que créame por Yo, este momento. yo prefiero creerle a usted, profe. Ah, bueno, créame, créame. Pongo mi confianza en usted. En el examen le pongo. El profe me dijo que era conmutativo. Ah, sí, no, no, yo confío en mí, sí es conmutativo. Ay, güey, pucha. Bueno, está bien. Bueno, entonces ahí tenemos esa formulilla. Nosotros lo que nos interesa y a ustedes lo que les interesa es llegar entonces a esta definición. Esta definición es exactamente lo que yo acabo de mostrar, que si tengo dos vectores no nulos, el ángulo entre ellos pues es eh, el producto punto de los vectores entre las normas de ellos. Veamos un ejemplo para que ustedes entiendan lo que hicimos antes. Entonces, ejemplo, yo les digo a ustedes, chiquillos, sea V el vector formado por 1, 2 y 3 y W el vector formado por 4, 0 y no sé, 4, 0 y 1. Vean que los dos vectores no son nulos. Una de las preguntas normales puede ser es, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo entre los vectores? ¿Cuál es el ángulo entre vectores? Entre los vectores. Y vamos a usar GeoGebra también para probar el resultado. Entonces yo les digo a ustedes, bueno, chiquillos, ¿qué es lo que dice la fórmula? La fórmula puede ser esta, pero lo que acabamos de probar es que si yo quiero encontrar el ángulo, sabemos que coseno de zeta es el producto punto de los vectores y los divido entre sus normas. Eso fue lo que acabamos de probar. Listo. Entonces hagámoslo por paso. Paso número 1. Primero, ¿cuál es la norma de V? Ah, perdón, hagamos el producto punto de los vectorcillos. V por W. Repasemos eso. ¿Qué significa el producto punto? Bueno, tomamos 1, 2 y 3 y lo multiplicamos en este contexto componente por componente y le sumamos las siguientes componentes. Por ejemplo, aquí era 1 por 4, que va a dar 4, más 2 por 0, que eso me da 0, y le vamos a sumar 3 por 1, que nos da 3. Y este resultado nos da 7. Este valor es positivo. ¿Alguien recuerda la última clase del miércoles pasado? ¿Qué pasaba si el producto punto es positivo? Significa que algo pasa con el ángulo. No sé si alguno se acordará. Profe, no estoy seguro, pero perpendiculares. Ajá, recuérdese, si el producto punto da 0, ¿cómo son los vectores? Perpendiculares. Pero si el producto Ah, punto es positivo, ¿cómo es el ángulo? Si te acuerdas, ¿no? Un ángulo menor a 90. Ajá, es un ángulo menor a 90. Muy bien. Entonces, repasamos eso. Si el producto punto de los vectores da positivo, el ángulo es agudo, o sea, entre 0 y 90. Si el producto punto es igual a 0, los vectores son perpendiculares. Y si el producto punto nos hubiera dado negativo, quiere decir que estos ángulos forman un ángulo llano, bueno, no llano, sino obtuso. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a graficarlo ahora para
verificar el resultado. Entonces ya sabemos aquí que el ángulo es agudo. Muy importante esto para efectos de dibujarlo incluso. Bueno, ustedes no tienen que dibujar, pero sí es importante como entender para dónde vamos. Bueno, paso 2. Ahora sí, chiquillos y chiquillas, ya ustedes tienen el producto punto, ahora vamos a sacar la norma. Muy bien, ¿cuál es la norma de 1, 2 y 3? Entonces, lo pueden hacer de dos formas diferentes. La forma rápida es que es las tres componentes se elevan al cuadrado y se hace su suma. Y al resultado final yo le saco la raíz. Eso es la norma de Pitágoras en 3 dimensiones. Entonces, repito, raíz cuadrada de cada una de sus componentes en suma al cuadrado. ¿Cuánto es el resultado, chiquillos? 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. A mí me dio raíz de 14. Raíz de 14, 2 por 7, 14. Sí, 2 y 7 son primos, entonces queda raíz de 14 y no se puede simplificar. Muy bien, entonces raíz de 14. Ok, otra forma de sacar la norma, repito, la norma se define también como la raíz cuadrada del producto punto del vector consigo mismo. Entonces, ahí en el libro viene, o en la clase pasada del video, viene eso, raíz cuadrada de 1, 2, 3, producto punto con 1, 2, 3. Observen que, perdón, yo puse 1, 2, 3, es 4, 0 y 1. Disculpen. Entonces, también hubiera dado lo mismo. Entonces voy a escribirlo acá, 4, 0 y 1. Y aquí 4, 0 y 1. Entonces, observen que nos va a quedar raíz de 4 por 4, que es 16, que es un 4 al cuadrado, más 0 por 0, que nos va a dar 0, que es un 0 al cuadrado, y 1 por 1, que es 1 al cuadrado, y eso nos da 1. Vean que vuelve a darnos la misma idea anterior, pero vean que aquí va a ser raíz de 17. También 17 es primo y no tiene raíz exacta. Entonces, observen que ahí, chicos y chicas, en el paso número 2 le he calculado la norma a cada uno de los vectores. Y ahora sí, viene el paso número 3. En el paso número 3, yo conceptualizo el cálculo de la fórmula. Yo lo hago como división para que ustedes no olviden que hay un coseno. Pero vean que aquí sería 7 y esto lo divido entre la raíz de 14 por la raíz de 17. Y como viene la definición, bueno, ¿quién es el ángulo? Bueno, el ángulo al final es el arco coseno. Ustedes ahí lo hacen con la calculadora de 7 entre raíz de 14 por raíz de 17. Miren, ahí pues ustedes me lo dan vean que es un ángulo. Si tienen la calculadora en grados, pues me lo dan en grados. Si quieren, démelo en grados, porque ahora lo vamos a ver en GeoGebra y pues es lo más conveniente. No sé, hay alguno que me ayude a averiguarlo. Ahí lo meten en la calcu. Mientras tanto, yo voy a buscar el mouse. El mouse. Ujú. Muy bien, vamos a ver. Ya encontré el mouse, aquí está. Bueno, ahí alguien me escribió, dice Isaac que me escribió 63,01. Supongo que son grados, entonces vamos a escribir ahí 63,01 grados. Chiquillos, ¿ustedes? Sí, pero a mí me dio lo mismo. Muy bien. Entonces quiere decir que en efecto tenemos ese valor. Chiquillos, ¿alguno tiene captura de pantalla de estos valores o alguien que recuerde los valores? Que me los apunte por ahí, 1, 2, 3 y 401. Yo los tengo apuntados, profe. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ok, voy a salirme un toquecito, voy a mantener los apuntes y voy a abrir GeoGebra para graficar eventualmente eso que les decía. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar entonces el GeoGebra, que no sé qué se hizo. Aquí está el GeoGebra. ¿Están viendo GeoGebra aquí, chiquillos? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es habilitar la opción gráficos 3D. Yo tengo la versión 6, hay muchas versiones que son gratuitas o están en línea, pero vamos a trabajar con la versión 6. Yo le voy a dar aquí un clic y voy a darle en la opción que se llama vista y voy a ocultar la vista gráfica
y vamos a producir la vista gráfica en 3D. Muy bien, ahí está. Y eventualmente le doy un clic afuera. Todo esto con la opción del puntero. Observen que ahí, yo no sé si se ve ahí muy pegado o no, pero aquí, digámosle, pues tengo en rojo el eje X, si mal no me equivoco. Tengo en verde el eje Y y en azul va a ser el eje Z. Bueno, vamos a escribir los vectores. Yo prefiero escribirlo con comando. Vean que conforme escribo, se aparece una instrucción, una ventana y me dice cómo formar los vectores. Por ejemplo, aquí tengo la opción de vector con el comando punto. Voy a usar este. Voy a usar este para guiarnos. Chiquillos, ¿cuál es el primer punto que les di? Bueno, ¿cuál es el primer valor que aparece ahí? Era 1, 2, 3, era. Sí, profe. El 1, 2, 3. Bueno, entonces vean que yo voy a escribir 1, 2, 3 y vean dónde aparece la flecha. Le damos Enter y ya tenemos la flechilla ahí. Vean que yo puedo manipularla. Ya tenemos que en el eje X es 1, en el eje Y es 2 y eventualmente, véanlo desde arriba para que tengan una idea. Vean que en el eje X es el rojo, aquí está 1, en el eje Y vale 2. Y para entender el 3, si yo lo veo desde el eje, si lo veo perpendicular, ustedes observarán que aquí en Z vale 3. Entonces esa es la manera de saber de que está bien el vector. Bueno, vamos a escribir el otro vector, este se llama U. Vamos a escribir vector y vamos a usar el comando igual punto. ¿Cuál era el otro vector, compañerito? 4, 0, 1. Ajá, 4, 0, 1. Muy bien, observamos que aquí está ahora el vector 4, 0, 1. Este vector V, yo en propiedades, si toco estos tres puntos, le puedo cambiar el color. Voy a ponerle un color, por ejemplo, no sé, un color azul. Muy bien. Y aquí ya tengo en azul, observen que aparece en azul el 401, véanlo aquí el colorcito azul, y en color gris o color negro el 123. Observen que visualmente el ángulo entre los vectores es agudo. Eso es lo que quiero corroborar con ustedes. Miren que la flecha negra y la flecha azul forman un ángulo agudo. Vamos a medir ese ángulo. Entonces, vamos a ver si era con este comando. Ajá, ángulo. Y aquí observen que una de las opciones que me ofrece la ventana es que dice ángulo vector, coma vector. Le voy a dar clic a esta opción y vean que los vectores se llaman U y V en letra minúscula. Entonces coloco U y coloco V. Y observen que ya por defecto, sin darle enter, me calcula. Yo le voy a dar enter y vean que por aproximación el ángulo es de 63,02 grados, 63,01. En efecto, lo cual prueba que el ángulo pues es agudo. ¿Todo bien hasta acá, chiquillos? No sé si hay dudas. Todo bien, gracias, profe. Ok. Una de las cosas que quiero aprovechar para usar GeoGebra, en la clase pasada se les habló del producto vectorial, no me acuerdo, o es en esta. No, profe, sí hablaba, es el famoso punto cruz, ¿no es cierto? Ajá, el producto cruz, sí. Sí, correcto, sí hablaba de eso. Ah, ok, listo. Entonces voy a aprovechar para visualizarlo aquí. Entonces, resulta y sucede que aquí nosotros podemos hacer el producto escalar y el producto vectorial. El producto cruz, en GeoGebra se usa este comando que es el producto vectorial. Si yo lo implemento, entonces, para ver si estamos bien, ¿qué debería dibujarse cuando yo hago el producto vectorial, chiquillos? No sé si alguno lo vio o cuál creen que sea. Otro vector. Ajá, ¿y este vector cómo debería ser? Perpendicular a los otros dos. Muy bien, revisemos a ver si es cierto. Entonces, con el comando GeoGebra yo pongo U y coloco V y observen que aquí ella conceptualiza este símbolo con una bolita como el producto vectorial. Este es un vector que es, obsérvenlo por acá, que es perpendicular desde aquí abajo, es perpendicular a los otros dos. Vean que aquí está el bandido, yo puedo medirlo también, pero aquí quiero que lo observen con el movimiento que es perpendicular a los otros dos. Vean que yo primero multipliqué el vector negro con el vector azul. Entonces, en este giro, el vector apunta hacia abajo, pero si yo hubiera hecho el producto vectorial al revés, ¿qué sucedería?
si pongo V y después U? ¿Qué creen que salga? Antes de borrar esa V. ¿Cómo es la pregunta, profe? Sí, repito. Vean que U por V es perpendicular a los dos en el vértice. Pero si yo lo hago V por U, o sea, le doy vuelta con mutuo, ¿qué creen que pase? O sea, si borro esa V y la cambio por una U, esta que estoy aquí, Creo que no pasa nada, ¿o sí? vamos a ver qué sucede. Ay, santísima, ¿qué pasó? ¿Mm? Lo que cambió fue la dirección. Ven que es el mismo vector, 2, 11 y 8, pero el otro era 2, 11 menos 8. Este, al darle vuelta, cambió a menos 2, menos 11, 8. Entonces, el producto cruz no conmuta porque cambia la dirección. La magnitud se preserva, pero la dirección cambia, porque ahora va en la dirección del sentido de V hacia U. Y entonces, bueno, eso es lo que se trata de explicar en física de cómo cambia el sentido. Entonces, V por U o U por V siempre son vectores perpendiculares, nada más que no conmutan porque cambia la dirección. Y eso significa que aparecen menos, donde habían menos aparecen más y donde habían más aparecen menos. Bueno, entonces vamos a dejar este vector queditico y vamos a volver a nuestra plantilla. No sé si hay dudas o preguntas de los comandos, chiquillos. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a volver a la presentación entonces. Bueno, ahí están viendo la presentación, ¿verdad, chiquillos? Sí, profe. Ok. Ay, pucha. Yo no he encontrado la manera de volver al punto donde estábamos. Bueno, ya dibujamos este ejemplo y por aquí tenemos otro al respecto. Muy bien, lo vamos a hacer para practicar. Entonces, ¿cuál es el ángulo entre los vectores, chiquillos? Entonces, hagámoslo por pasos. ¿Qué haríamos de primero? Ustedes me dicen, me cuentan, ¿qué hacemos para encontrar el ángulo entre esos vectores? El producto punto entre ellos. Muy bien, hagamos el producto punto. Entonces, vamos a ver, sería 1, 2, 1, producto punto, con 0, menos 1 y 2. ¿Cuánto nos da ese resultado? Se los dejo a ustedes para que lo practiquen. Da 0. Da 0. Entonces, ¿qué significa eso, chiquillos? Que entre ellos hay un ángulo de 90 grados. Muy bien, ángulo de 90 grados. Perfecto. Vamos a seguir. Yo sé que ya basta con esto, pero sigamos los pasos. Paso número 2, ¿qué fue lo que hice luego? Recordando el ejemplo pasado. Ya tengo el producto punto. Ya sé que hay un ángulo de 90. ¿Ahora qué hacemos? Para aplicar la Saco la fórmula. norma de cada uno. Muy bien, entonces ahí están violentos. Hay norma de U y sacamos la norma de U. Muy bien. ¿Qué es la norma de U? Voy a hacerlo rápido. Raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. ¿Cuánto me da? Raíz de 6. Raíz de 6, muy bien. Y el otro es 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Ven que no le pongo menos porque todo se vuelve positivo. ¿Cuánto nos da la norma de ese bandido? Raíz de 5. Ajá, muy bien, raíz de 5. Y paso número 3, vamos a calcular entonces ahora la formulilla. Dice que la fórmula es que el coseno de zeta, recuerden que es la norma de U, el producto punto de U por V. Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle U por V y esto lo dividimos entre la norma de U por la norma de V. Muy bien. Pero vean que aquí, chicos y chicas, nos queda que coseno de zeta es 0 entre raíz de 6 por raíz de 5, pero resulta y sucede que esto que está aquí significa que coseno de zeta vale 0, porque 0 entre cualquier cosa da 0, bueno, siempre y cuando el denominador no se anule. Y al final, ¿quién es zeta? Pues el arcoseno de 0. ¿Y cuánto nos da el arcoseno de 0, chiquillos? Pueden probarlo ahí con la calco.
Arcoseno de 90 grados, que ya lo sabíamos desde el punto de vista, desde que el producto punto nos dio cero. Lo que quise hacer acá es hacer todos los pasos, pero para diagnosticar adecuadamente que en efecto el ángulo es de 90 grados. Por acá, tengo el dibujo y coloqué un recorte. Vean que están los comandos que les acabo de explicar para no volver a GeoGebra solo en momentos adecuados. Vean que definí el vector U, vean que definí el vector V, le pregunté por el ángulo entre los vectores y GeoGebra ya me calcula que vale 90 grados. Ahí viene la captura de pantalla. Podrían hacerlo ustedes con GeoGebra, ya sea en el celular o lo podrían hacer eventualmente con la computadora en algún momento para que verifiquen que en efecto hay 90 grados. Muy bien. No sé si tienen dudas, chicos y chicas, sobre este cálculo. No sé si está clarito. Profe, Dígame. una consulta, digamos, si ese ejercicio viniera en examen y yo solo hago el paso 1 y me da 0 y ya pongo ángulo de 90, y digamos que en otro caso hago todo lo de abajo, las dos son válidas. Sí, sería válido, no le veo ningún problema. Tal vez aquí ¿cómo se dice? Lo mejor sería darnos cuenta, bueno, al menos para mí, que yo soy el que hizo los exámenes, es que si usted llega a que el producto punto da cero, no tienes que hacer el resto de cálculos, porque ya uno sabe que por redundancia que va a 90 grados, ¿verdad? Pero solo en el caso de Ok, 90. Entonces, digámosle, para mí, quedaría así bien. ¿Verdad? Con el paso uno, pues, estamos. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ujú. Nada más ahí para estar claritos todos. Bueno, sigamos por acá. Y por aquí, eventualmente, nada más como para clarificar todo lo que hemos hecho, vemos algunos casos importantes. Observen que aquí tengo, por ejemplo, estas capturas, tengo estos vectores, observen el producto punto y observen el ángulo. Vean que el producto punto es positivo, quiere decir que el ángulo es agudo. Vean que aquí tenemos, por ejemplo, en este escenario, tenemos este vector, tenemos el producto punto y tenemos este ángulo. Entonces, vean, si el ángulo es negativo, vean que aquí el ángulo es obtuso. Vean que aquí el ángulo es agudo. ¿Ok? Vean que aquí tengo estos dos vectores. Observen que el ángulo entre ellos fue de 180 grados. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en este caso, resulta y sucede que el producto punto y la norma son iguales. Resulta y sucede que los resultados dieron igual. Entonces, cuando eso sucede, pues aquí más bien el ángulo pues va a ser de 180 grados. Si hubiera salido con un negativo, o sea, dan los mismos resultados, pero con un signo distinto, entonces el ángulo hubiera sido de 0 grados. Entonces, como para clarificarles esa situación. Y lo último que vimos, y que ustedes lo fueron practicando, es que observen que aquí hay estos dos vectores, el ángulo dio 90. Bueno, ¿cuál fue la diferencia? Bueno, resulta sucede que el producto punto fue exactamente cero. Vean que aquí los vectores son rectos o son, ¿cómo se dice? Son ortogonales. Ortogonales. O sea, forman un ángulo de 90 grados. No sé si tienen dudas sobre estas capturillas, chiquillos. Si les quedó clarito ese resumen de capturas. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahí vemos. Cualquier cosa ustedes me preguntan. Bueno, entonces ya ahí saben más o menos la fórmula del ángulo entre el vector con respecto al producto punto. Muy bien. Y pues bien, los vectores, pues sí, además que tienen ángulos, resulta que una de las cosas interesantes es que interesa entender que podemos hablar de paralelismo o podemos hablar de perpendicularidad. Bueno, ya aquí esta definición, como decía el compañero, profe, si yo pruebo que el producto punto me da cero, ¿basta para que sean perpendiculares? Entonces la respuesta es que sí, porque en esta definición, porque el muchacho se me adelantó y yo no me acordaba, es que ya aquí técnicamente con solo que usted el producto punto le dé cero, ya usted sabe que es de 90. No tenés que hacer todos los cálculos para mostrar que es un ángulo de 90 grados. Se interviene con esta definición el resto del cálculo. Y lo otro que sí nos interesa es cuando ellos son paralelos. Bueno, el paralelismo va a suceder
cuando uno depende linealmente del otro, pero más o de forma más acertada cuando uno es escalar del otro. Entonces yo les digo a ustedes, bueno, ¿qué pasa si yo tengo en R2 dos vectores paralelos? Siempre hemos entendido el paralelismo como que debe haber un espacio entre las flechas. No necesariamente. En términos de vectores, recuerden que los vectores, yo les había dicho que es una clase de equivalencia. Eso significa que el plano está lleno de vectores, de flechas, podremos decirlas en la misma dirección. Pero un representante de esa flecha es la que se coloca aquí en el origen. Entonces, si otra flecha va en la misma dirección, es paralela. ¿Pero qué significa? Que es exactamente igual a la dirección de esta flecha, pero puede ser que sea o más larga o más corta. Por eso la definición dice que si yo tengo un vector v, si yo tengo un vector v, que por ejemplo es este de acá, resulta que es paralelo a este otro, este es paralelo a este, porque resulta que es un escalamiento, un lambda, un alfa, un número escalar, multiplicando al original, al respectivo. Y esta es la definición importante en términos de paralelismo. Entonces, por ejemplo, ustedes me dirán, profe, quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo el que siempre usamos clásico, tenemos el 1, 1. Entonces yo tengo el vector exactamente 1,1. Entonces, chiquillos, ¿cuál es un vector paralelo a 1,1? Cualquier múltiplo de este vector, cualquier alargamiento de este vector. Entonces, por ejemplo, un vector paralelo es 2 veces el 1, 1, o sea, 2,2. O bien, yo podría decir otro vector paralelo, un medio multiplicado por 1, 1. O podría decir, chiquillos, otro vector paralelo. Bueno, puede ser exactamente 10 veces ¿quién? El 1,1. Entonces, en la práctica, puede incluso que se vean en la misma posición. Por ejemplo, aquí está el 2,2, que es el vector W. Entonces, no importa que queden uno encima del otro, porque en términos de vectores yo los puedo representar en otro lado. Y eso es lo que hay que hacer, tener cuidado a la hora de entender el paralelismo en este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el paralelismo es el mismo vector, pero lo escalo. Es 3 veces ese vector, es 4 veces, es un medio, es 0,5. Es un número multiplicando al vector original. No sé si se queda claro esta idea, chiquillos y chiquillas. ¿O alguna duda? Ujú. Pregunta para ustedes. ¿Son paralelos? ¿Son paralelos 1,4 y 2,8? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque el 2,8 es como si yo estuviera multiplicando por 2 el 1,4. Muy bien. Este desgraciadillo es 2 veces el 1,4. Y como 1,4 está acá, entonces sí son paralelos. Entonces en este mundo decimos que 1,4 es paralelo a 2,8. ¿Por qué? Porque resulta que 2,8 yo lo puedo ver como el doble de 1,4. O bien, yo podría ver el 1,4, podríamos ver el 1,4, ay, perdón, el 1,4 como un medio del 2,8. También al revés funciona, ¿verdad? Uno se puede ver como el doble del otro o se puede ver como la mitad del otro, ¿verdad? Entonces, quiere decir que sí son paralelos por esta razón. Bueno, no sé si hay alguna consulta, algún comentario. Bueno, sigamos al respecto entonces, chiquillos y chiquillas. Bueno, veamos ahora sí un ejercicio un poco más robusto con respecto a lo que sí puede salir ya para efectos de examen. Y eso les iba a decir también, hay una tarea con condiciones parecidas a estas que se las voy a dejar igual un videito para el próximo lunes. Si sigue los mismos grupos, me avisan, si hay algún cambio, me avisan para ajustarlo. Terminando la clase, pues yo les paso la tarea sobre este tipo de ejercicio. Vamos a hacer este como para calentar y para que ustedes sepan que es cosas probables que entran en un examen. Entonces yo tengo estos vectores, dice que están en R3 y ya me dice quiénes son los vectores. Aquí lo que me dicen es que tengo que hallar un vector W que cumpla simultáneamente esas dos cosas. Esto es muy parecido a lo de argumento y esas cosas que vimos con números complejos que tenían varias condiciones. Aquí vamos a trabajarlo para encontrar ese vector W. Son ejercicios de este tipo. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Yo primero voy a decir
que como respuesta que sea W el vector, por ejemplo, ABC. Este vector, que es el ABC, entonces cumple esas dos situaciones. Le pongo ABC porque dice que él está en R3. Quiere decir que tiene tres componentes. Yo tengo que encontrar ese ABC. La primera condición me habla de que ABC es paralelo a el 1, 1 menos 2. ¿Qué significa que ABC sea paralelo a 1, 1 menos 2, chiquillos? ¿Mm? Y W va a estar, digamos, multiplicado por un escalar. Digamos, puede ser 2 2 Que menos 4, digamos, viéndolo multiplicado por un escalar antes del vector. Exactamente, exactamente. Entonces, para que ustedes lo hagan bien, significa que ABC es igual a un L, voy a poner una letra L, multiplicado a 1, 1 menos 2. Es una forma de decir, o L por ABC es igual a 1, 1 menos 2. Tenemos esas dos opciones. Yo prefiero que ustedes le agreguen la L a donde está la parte numérica. Es decir, que lo que buscamos lo dejen solo, esta parte dejarlo solo, y le agreguen aquí el escalar. Entonces, para que sea más fácil luego ahora resolver la ecuación, es la recomendación. Entonces, significa que ABC yo no lo conozco, pero yo sí sé que ABC se puede ver como L veces este vector. Ahora, ese L, dentro de las propiedades, puede multiplicar a cada una de las componentes. Quiere decir que esto puede ser L, L y menos 2L. Pero, ¿qué pasa, chiquillos y chiquillas, si dos vectores son iguales? ¿Qué debe ocurrir? Si ABC es igual a LL menos 2L. Les voy a ayudar. ¿Qué tiene que pasar con A y qué tiene que pasar con esta L? Si son iguales. Se puede ver como un sistema de ecuaciones. Muy bien. Entonces, la única opción aquí es que A y L tienen que ser como iguales. ¿Qué tiene que pasar ahora, chiquillos y chiquillas? Entonces, con, vamos a pintar aquí, con B y con esta L Son iguales. son iguales. Entonces, B y L tienen que ser iguales. Y si no es gallo de gallina, ¿y qué tiene que pasar entonces, chiquillos? Con, con C y con este valor. Sí, son iguales, Se ¿verdad? tiene que ser igual a menos 2L. Exactamente. Entonces de aquí nos va a generar una primera información que vamos a llamar arroba. Vamos a llamarlo arroba. Entonces quiere decir que arroba nos dice que A y B son iguales, o que A es igual a L, o que B es igual a L, y que C es menos dos veces L. O sea, que menos C es el menos dos veces A o menos dos veces B. Porque de ahí todo casi que es igual. Bueno, no podemos hacer más con esta información. Tenemos que ver qué sucede con la segunda información. La segunda información nos dice que es la norma del producto cruz de W con V. Y eso significa que vale 5. Entonces, en la práctica lo que está pasando es que W yo no lo conozco. Pero si yo hago el producto cruz con V, que sí lo conozco, vean que me va a generar un vector perpendicular. Eso es lo que vimos antes en el GeoGebra. Pero el tamaño de esta flecha, ¿cuánto tiene que valer? Porque vean que es la norma de ese producto cruz. O sea, genera una flecha perpendicular a W y a V. ¿Y el tamaño de esta flecha de cuánto sería, chiquillos? De 5. 5 unidades. No sabemos si son 5 chayotes, 5 yardas, 5 pies. No sabemos cuántos. Son 5 unidades lineales. Entonces eso tiene que valer 5. Entonces, vamos, hagamos el cálculo. Dice que es la norma. Vamos a calcularlo por acá. La norma de W. W, vean que es ABC. Producto cruz con V, pero V ya me lo dan, que es 2 menos 3 y 1. Y dice que esto me tiene que dar 5. Chiquillos, ¿cómo calculan ustedes, antes de ver la norma, cómo se calcula el producto vectorial? ¿Alguno recuerda? ¿Cómo lo hacen? Alguno me dice, profe, calculadora, sí, pero ya lo sé. es el vector cruces, Ajá, ajá. se multiplican las componentes de X con X y Y con Y y Z con Z, por decirlo así.
Ah, eso es Sí. cierto si hubiera sido, pero el producto puntito. ¿Ves? Pero aquí El, no es, Hay, ese no es producto puntito, ese es este. hay que hacerlo es que no sé cómo se llama, como como si el fuera una determinante, como las digamos, lo columnas, ponerlo del digamos. IJK. Ajá, ajá, Ujú. ajá, ok, muy bien. Yo les voy a recordar eso, muy bien. Ahí alguien me escribió, se forma una matriz, muy bien. Entonces, hacemos eso, chiquillos. Para hacer producto cruz, tengan cuidado, ¿verdad? Lo que hacemos es una matriz. La teoría dice que pueden ponerle aquí I, J y K. Y aquí vamos a colocar abajo en estas líneas que dibujé, el orden, en el mismo orden que están los vectores. Por ejemplo, vean que el primero es el ABC, entonces debajo de la I pongo A, debajo de la J coloco B y debajo de la K coloco C. Luego vean que viene el 2 menos 3 1, entonces coloco el 2, luego coloco el menos 3 y luego coloco el 1. Y observamos que esto me tiene que dar 5. Formamos, como decía un compañero, formamos una matriz. Y esta matriz en realidad es un determinante, el determinante de una matriz que se le hace este arreglo para poder calcular el producto cruz. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que aplicarle Laplace con la primera fila. Eso es lo que vamos a repasar. Entonces, vean que me quedaría así, la norma. Ojo cómo se hace, chiquillos. Sería paréntesis, vamos a colocar paréntesis, coma, coma, paréntesis, norma igual a 5. Muy bien. Entonces, ojo a este cuidado. Paréntesis, paréntesis, y aquí vamos a dejar 3 espacios. Muy bien. Y eso lo hacemos como si fueran los determinantes. Entonces, ¿quién va en este espacio? En ese espacio va el determinante que se forma de eliminar la fila y la columna donde está la I. Entonces aquí me queda solamente B, C, menos 3 y 1. Eso fue para ese espacio. Muy bien. ¿Cómo se calcula este espacio? Ese espacio se calcula, repasamos. Se elimina la fila y la columna donde está la letra J. Lo que no queda tachado se vuelve un determinante. Sería A, C, 2 y 1. Y recuerden que en esa posición, por lo de los menores, esto es un negativo. Ujú. Vamos a borrar esto. ¿Cómo se haría el tercer espacio? Entonces, chiquillos, siguiendo la idea de lo del determinante. Quedaría AB, 2 menos 3. Muy bien. Entonces, se obtienen esos valores que dijiste al escoger la K y eliminando la fila y la columna donde está la letra K. Entonces sería el determinante formado por A, B, 2 y menos 3. ¿Todo bien aquí? No sé si tienen dudas, chiquillos. ¿Quieren que vuelva a repetirlo? ¿Cómo se calculó el producto cruz? Tengan mucho cuidado. Una cosa es el producto punto, que es componente por componente, nos da un número, pero el producto cruz da un vector que es perpendicular a los otros dos. Entonces va a tener 3 componentes y solo existen R3. No sé si te preguntas, dudillas. ¿Quieren que lo vuelva a calcular? Bueno, vamos a suponer que sí. Ahora sí, chiquillos. ¿Cuánto da este determinante? ¿Cómo se calcula el determinante 2 por 2? ¿Qué había que hacer ahí? Se Daría B multiplica más 3. diagonalmente. Ajá, y los escuché a los dos. Sería B por 1, nos va a dar B. Y luego sería menos 3 por C. O sea, nos va a quedar 3C, ¿verdad, chiquillos? Y luego viene una coma. Díganme si entendieron eso. Entonces dice Sí, B por 1 queda B. Y le resto menos 3 por C. Pero menos por menos nos da más. Entonces queda 3C. Ojo a este. Sería A por 1 nos da A. Y le resto 2 por C. Pero como hay un menos adelante, quiere decir que le cambio el signo. Sería menos y aquí sería más. ¿Ok? Sería menos y luego sería más. Muy bien, ahí me avisan si van a entender. Vamos a ver. Viene coma. Muy bien, y luego nos queda A por menos 3, que sería menos 3A. Menos, ojo, 2 por B,
pues nos va a quedar 2 por b. Y aquí se colocan los paréntesis porque recuerden que eso es un vector. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? No sé si tienen dudas. Y si metí las patotas, me avisan. Bueno, entonces cualquier cosa, chiquillos y chiquillas, todavía lo que nos falta es calcular la norma. Van a ver que ustedes dirán, ay, profe, eso no tiene futuro. No, claro, tiene futuro, van a ver cómo. Vean que todo eso, la norma tiene que dar 5. Voy a copiarlo al otro lado de la página para que sigamos con el cálculo. Entonces nos está quedando la norma de b más 3c, b más 3c, coma, luego menos a más 2c, menos a más 2c, y por aquí tenemos menos 3a menos 2b, menos 3a menos 2b. Y dice que la norma nos tiene que dar 5. Muy bien, chiquillos, ¿qué era la norma de este vector? ¿Qué era la norma de ese vector? Era una raíz Elevar cada cuadrada. componente al cuadrado y sacarle la raíz. Exactamente. Entonces sería esta al cuadrado, sería menos a más 2c al cuadrado. Y aquí sería más menos 3a menos 2b al cuadrado. Pero sabemos que todo este resultado al cuadrado nos tiene que dar ¿cuánto? 5. Y si elevo al cuadrado a ambos lados, eso implica que la raíz desaparece. Nos queda b más 3c al cuadrado más menos a más 12 al cuadrado. Y aquí nos quedaría más menos 3a menos 2b al cuadrado igual a 25. Lo que hice fue elevar al cuadrado y nos quedó eso. A este resultado le vamos a poner b arroba porque yo no puedo simplificar nada. Pero, 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 podríamos usar lo que tenemos de arroba para sustituirlo en arroba. Entonces, eso es lo que vamos a usar. Sustituyendo arroba en berroba, se sigue que. Y chiquillos, recordemos, ¿quién era la letra A? Aquí, en la parte, en lo que está en color. ¿Quién era? ¿Vean que me devolví? Estaba acá. Vean que en berroba no puedo hacer nada, son letras distintas, elevadas al L. cuadrado. Muy bien, muy bien. Vean que la A vale L, la B vale ¿cuánto? L, y la C vale menos 2L. Vean que todas las letras A, B y C están en términos de la letra L. Entonces quiere decir que la B vale L. Esta B la cambié por L. Luego sería más el triple de C. ¿Pero quién era C, chiquillos? Menos 2L. Menos 2L. Muy bien, entonces menos 2L. Esto al cuadrado. Viene menos A. Ah, pero A era L. Más el doble de C. Pero recuerden que C era menos 2L. Esto viene al cuadrado. Más menos el triple de A, pero A era L. Menos el doble de B, pero B era L. Y eso al cuadrado vale ¿cuánto? 25. Y observen ustedes que a pesar de que tengan letras distintas, el hecho de que en arroba, yo tenía que A, B y C están en términos de L, la ecuación se me vuelve polinómica, es decir, se me vuelve lineal. Y aquí pues es más fácil hacer el cálculo. De hecho, observen que, vean que 3 por menos 2 me da menos 6. Entonces vean que me queda L menos 6L al cuadrado. Vean que aquí me queda menos L y vean que aquí 2 por 2 me da menos 4L. Y vean que por acá tendría menos 3 menos 2 que sería menos 5L al cuadrado. Y esto vale 25. Vean que aquí, si a L le quito 6L, me queda menos 5L. Luego aquí vean que menos L menos 4L, de ahí eso me queda menos 5L al cuadrado, más, y aquí me queda menos 5L al cuadrado, y esto vale ¿cuánto? 25. Chiquillos, ¿y cuánto es menos 5L al cuadrado? No me asusten. Menos 5 por menos. 25L. Ajá, 25L cuadrado. muy bien. Y se repite 3 veces, ¿verdad? 25L al cuadrado, 25L al cuadrado, ¿y eso vale cuánto? 25. Y chiquillos, 25L al cuadrado más 25L al cuadrado más 25L al cuadrado, ¿cuánto sería?
25 chayotes más 25 chayotes más 25 chayotes. ¿Cuántos tengo? 35 cuadrados. 75 chayotes. Ah, bueno, 75 L al cuadrado. Y eso es igual a 25. ¿Y qué hacemos aquí para despejar el L? ¿Qué se les ocurre? El 75 está multiplicando. Podría Pasarle el pasarlo. 75 a dividir. Ujú, muy bien. Entonces, 25 entre 75, ¿cuánto nos daría? Ay, se me pasó. 25 entre 75, ¿cuánto nos daría, Un chiquillos? tercio. Un tercio, muy bien. Y para el L, saco raíz. Entonces quiere decir que L vale, recuerden que sale positivo y negativo. Entonces quiere decir que esto vale más menos 1 entre raíz de 3. Quiere decir que el L, el escalar que yo ando buscando, es más menos 1 entre raíz de 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que W, recuerden que W, vamos a recordar, ¿qué decía W? Dice que W era paralelo a U. Y se acuerdan que si W es paralelo a U, significa que las componentes eran de esta manera, ¿se acuerdan? Eran el A, B, C, pero vean que el B y el C valían L, L y menos 2L. Entonces ya yo sé el valor de W, porque recuerden que W era A, B, C, ¿sí? Pero recuerden que esto era L, L y esto era menos 2L. Entonces eso quiere decir que L puede ser más menos 1 raíz de 3. Entonces quiere decir que pues W es más menos 1 raíz de 3. Aquí sería más menos 1 entre raíz de 3. Y el otro pues va a ser ya no más menos, sino menos más 2 entre raíz de 3. Vean que le doy vuelta porque cambia el signo, ¿verdad? Entonces quiere decir que W puede tener en realidad dos resultados posibles. Y ahí termina el ejercicio. No sé si tienen dudas, preguntas. ¿Todo bien, chiquillos? Bueno, ahí cualquier cosa me avisa. Traten de dibujarlo en GeoGebra, para que vean qué es lo que se visualiza, pero ese es un ejercicio típico, pues con condiciones. Usamos paralelismo y pues la norma del producto vectorial. Entonces, para que lo puedan repasar y igual visualizarlo en el GeoGebra recomendadamente. Bueno, hagamos otro ejercicio para ver de qué trata todo esto. Insisto, todo esto les sirve de insumo para la tarea, ¿verdad? Entonces, pues les va a servir ver el video. Bueno. ¿Cuándo es que se entrega la tarea? Hasta el otro lunes, no este que viene, Ah, bueno, es el súper. otro lunes para que lo hagan con tiempo, Gracias, profe. no con gusto. Vamos a ver, determine los vectores W y W que cumplan con las siguientes condiciones. Que estoy viendo que me falta. Todavía estoy en ángulo. Bueno, hagamos un trato. Voy a darle las condiciones de y traten de terminarlas, porque si no se nos vuelve más largo. Igual les voy a dar la explicación. Vean que aquí ahora más bien yo tengo los vectores U y V en este ejercicio y determinen los vectores que cumplan con las siguientes condiciones. Vamos a hacerlas paso a paso. Muy bien. Se supone que yo no conozco W. Entonces yo voy a decir que sea W igual a quién, como antes, un ABC. Yo no lo conozco. Y voy a decir que W sub 2 sea exactamente M, N y P. ¿Ok? Ahora tengo dos vectores. Entonces vamos a trabajar con las condiciones que me dan. La primera condición me dicen que W es paralelo a V. ¿Qué significaba eso, chiquillos? Repasémoslo. ¿Qué significa que W sea paralelo a V? ¿Qué tiene que pasar entonces con ABC? ¿A qué tiene que ser igual? A un escalar multiplicado por V. Ujú. Yo me invento la letra, voy a ponerle L otra vez. A L por el vector V, ese sí lo conocemos, que es menos 1, 2 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hay que poner que, pues L pertenece a R, no lo conocemos, pero ahí está. Y va a pasar exactamente lo mismo de antes. A, B, C va a ser igual a menos L, 2L y L. ¿Y qué pasa, chicos y chicas? Si A, B, C es igual a menos L, 2L y L. ¿Qué fue lo que nos pasó?
Es un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones y tiene que pasar que A sea menos L, que B es igual a ¿quién? A 2L y que C vale ¿cuánto? L. Y a eso le ponemos arroba. ¿Ven que es muy parecido? Hasta aquí, ¿verdad? Cuando es paralelismo. Muy bien. Dice que W1 es 2 veces U más W2. No se asusten. Eso significa que W1, que es exactamente A, B y C, es el doble de U. Significa que es el doble de menos 2 y 1 más W2. Pero W2 dijimos que era M, N y P. Aquí no podemos hacer mucho, pero nos queda que ABC es este por este, este por este, este por este, es decir, menos 4, 2, y hay que sumarle M, N y P. Y simplificando un poquito más, la idea de eso siempre es llegar a una igualdad, que sería menos 4 más M, menos 4 más N y 2 más P. Y muy parecido a lo que les dije antes, chiquillos, ¿qué pasa si esos vectores son iguales? ¿Qué pasa en esta igualdad? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué sucede? Ya les El pongo la- sistema de ecuaciones. otra vez, ¿verdad? La A tiene que ser ¿quién? Menos 4 más M. La B tiene que ser igual a ¿quién? Menos 4 más N. Y la C tiene que valer ¿cuánto? 2 más P. No sé quién es ABC, todavía no sé quién es M, N y P, pero conseguimos otro sistema, le vamos a poner berroa. Entonces vean que al final es como formar sistemas. Vean que ya arroba y berroa tienen cosas iguales. ¿Y qué significa que sean iguales? Vean, chiquillos, ahí la L, la A y la letra A se repiten. Ya sabemos que menos L es menos 4 más M. Vean la B y la B están en berroa. 2L es menos 4 más N y la L es igual a 2 más P. No lo voy a hacer o escribir, pero queda en efectos de la grabación. Bueno, esta era la condición 2. Y nos falta la condición 3. ¿Qué significa que W2 sea ortogonal a U, chiquillos? ¿Qué significa eso? El producto punto sea cero. Muy bien. Entonces W2 producto punto con U tiene que valer 0. Esta es la que nos va a generar más información. ¿Quién es W2? Bueno, yo no lo conozco, pero le habíamos puesto MNP. Entonces, yo lo que sé con la tercera condición es que el producto punto de MNP con U, que U es menos 2 y 1, nos tiene que dar ¿cuánto? 0. Si multiplico, vean que me queda menos 2M. Si multiplico, vean que me queda menos 2N. Y si multiplico, vean que me queda más P. Entonces observen que esto me tiene que dar 0. Y esto le vamos a poner cerroa. Entonces le ponemos cerroa. Entonces, chiquillos, ya tenemos 3 sistemas, el arroba, el berroa y el cerroa. Para discutir, para que ustedes lo terminen, ¿qué tendríamos que hacer para resolver este sistema? Pista, cerroa nos da la información. ¿Qué se les ocurre? Vamos a ayudarles. Voy a pintar la letra M. ¿Ok? Chiquillos, ¿la letra M aparece en algún lado? Dicen a ver. Aparece la M por ahí, en algún paso anterior. En arroba, berroa, Profe, cerroa. Ajá. ahí no podría agarrar las de B y, digamos, despejar M y Ujú, ujú, despejar N. ujú, Y ujú. luego cuando ya los despejo, pongo esos valores y sustituyo las variables de A y B por L, por las de L. Muy bien, excelente, eso es, eso es. Entonces voy a hacerlo con la M para que veas lo que estás diciendo. La M aparece aquí. Ah, pero vean que la M yo la podría despejar. Pero lo que está diciendo el compañero es esto. Aquí yo me doy cuenta que A más 4 es igual a ¿quién? A M, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta que A más 4 es M. Pero chiquillos, ¿quién es la letra A? ¿A quién es igual la letra A? A menos L. Ah, entonces me doy cuenta que aquí la A vale menos L. Aquí la A en naranja vale menos L. Entonces ya yo me doy cuenta
que menos L más 4 vale la letra N. Muy bien, entonces ya con solo esa información, ya yo sé exactamente quién es la letra N. Muy bien, entonces eso quiere decir, nada más para terminar la idea, aquí sería menos 2. Y en vez de poner M, ¿qué pongo? Pues menos L más 4. Ahora sí, viene menos el doble de la letra N. Vamos a ver, ¿podemos hacer algo con N? Vamos a pintarlo aquí en... pucha, no puedo marcar color. Vamos a pintarlo en verde. Veamos a ver, la letra N, chiquillos, ¿dónde está? Aquí, ¿lo ven? ¿A quién sería igual la letra N? AB más 4. Ujú, muy bien, entonces vamos a apuntarlo por ahí. Entonces, la letra N es igual a B más 4. Pero, ¿quién es la letra B? Fíjense, a ver, aquí equivale la letra B. 2L. Entonces, En- Muy bien, entonces 2L más 4 es igual a ¿quién? A N. Entonces, eso quiere decir que ya sabemos que la letra N, que está en color verde, vale exactamente 2L más 4. 2L más 4. Y viene más P. Pero, ¿quién es P, chiquillos? Entonces, siguiendo la misma idea. C menos 2. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a marcarlo aquí en amarillo. Entonces, P, que está en amarillo, está aquí. P es C menos 2. Entonces, P es exactamente C menos 2. Pero, ¿quién es C? En L. arroba. L. Ah, entonces ya yo sé que L menos 2 vale ¿cuánto? Ya yo sé que L menos 2 vale P. Ya yo sé que 2L más 4 es N. Ya yo sé que menos L más 4 valía M. Entonces, eso quiere decir que en vez de poner P, yo voy a colocar L menos 2 y eso tiene que valer 0. ¿Qué sucede con esto que está aquí? Vean que ya tiene solo una incógnita, que es la letra L. ¿Podríamos resolver eso? ¿Podríamos ya despejar la letra L, chiquillos? ¿Qué opinan? No se podrá, sí se podrá, Sí, sí, le pongo. sí se puede. Ahí va a dar algo la L. No sé, voy a inventarlo. Bueno, si alguien lo mete en calculadora, oye, que nos diga cuánto da el L. Aprovechemos, ya que estamos aquí, resolvamos el ejercicio. ¿Cuánto daría el L, chiquillos? Menos 2 por menos 2 menos 2 por menos L más 4. Lo pueden meter en un software, lo hacen a pata, pero A mí me dio que es menos 3.6. menos 3.6. Ok, vamos a escribirlo acá. Sí, o en fracción menos 18 quintos. Menos 18 quintos. Ah, dejémoslo como menos 3.6, no hay ningún problema. Ok, dice el compañero que le dio ese... Ok, ok, listo. Entonces vale menos 3.6. Si alguno detecta algún error, ahí me avisan. Bueno, entonces ya con SL ya podemos saber quién es ABC. ¿Quién es ABC, chiquillos? O sea, W1, recuerden que dijimos que era el ABC, ¿sí? Pero el ABC, recuerden que vimos que es menos L, 2L y L. Entonces ya sabemos que W1 en realidad lo que vale Profe, es, ajá, una pregunta, el menos 2 por 2L más uno es. menos 2 por 2L más 4. Ah, ok, ok. Entonces un 4. Entonces Profe, escribo, perdón. Me comí un menos, da menos 18. da menos 18. Bueno, Sí, es que al parecer me comí un menos. no, yo escribo feo también. Menos 18. Entonces, bueno, voy a hacerle caso esta vez, entonces menos 18. Entonces, ¿cuánto valdría W1, chiquillos? Si la L vale menos 18, según el compañero, ahí lo hizo un cálculo, lo que sea.
vean que W1 es menos L. O sea, vean que si L vale menos 18, entonces la primera componente, Sería, ajá, dime. sería la primera 18, la segunda menos 32 y la última menos 18. La segunda menos 18. Ahí te puse 36, porque no es 32. El doble de 18 es 36. Ah, sí, sí. 18. Ay, me perdí. Sí, 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 No, 36. no, no, perfecto, perfecto, está bien, muy bien. ¿Y quién sería W sub 2, chiquillos? ¿Hay alguna pista de W sub 2? Claro, recuerden que W sub 2, recuerden que era MNP, ¿verdad? MNP, pero ¿qué sabemos de M, de N y de P? En Berroa, para que se den una idea. Vean que M es el A, lo que valga el A de W1 y le suma 4, ¿lo ven? El M de color celeste dice que agarre la componente A, que es la que está en W1, y súmele 4. Entonces 18 más 4, 18, 19, 20, 21, 22. No sé si me van siguiendo. Me dicen. Vean que esa era la M, ¿verdad? Ay, no, chiquillos. Bueno, sí. Vean la N aquí, no sé si lo ven, aquí. Dice que tome la componente B y súmele 4. Vean que la B vale menos 36. Si a menos 36 yo le sumo 4, entonces me estaría dando menos 32. ¿Sí? Y observen que la P, vean que la P, técnicamente por aquí dice que la P dice agarre C y quítele 2. La componente en C para nosotros estaba valiendo menos 18. Si le quito 2, de menos 18 menos 2 me daría menos 20. Entonces, aquí haciendo esos cálculos, nos da el W sub 2. Y esos serían los vectores, esperando no habernos pues equivocado. No sé si hay dudas, preguntas. Observen que este tipo de ejercicios fijo, posiblemente de examen, entonces técnicamente funcionan así, ¿verdad? Funcionan eh, volviendo o tomando una componente, queda en términos de una sola letra, LLL. La otra condición nos genera otras letras, pero también vuelven a quedar en términos de las L's y al final pues hay una ecuación que vincula pues todo lo anterior, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Para efectos de examen, pero como para que me sigan todo lo que hemos hecho. Bueno, si no hay dudas o preguntas, chiquillos, ¿algún comentario? Seguimos con las ideas. Bueno, sigamos. Muy bien, esta materia habla sobre los cosenos directores. Esto de los cosenos directores, por cuestiones de tiempo, se los voy a dejar como ejercicio. No lo he visto para efectos de evaluar en un examen, entonces igual se los voy a dejar como un ejercicio para que ustedes lo hagan, lo lean. Entonces, usan esas formulillas que están ahí, pero técnicamente traten de hacerlo ustedes, cuestiones de tiempo. Y ahí en GeoGebra viene más o menos el cálculo de los ángulos y viene el vector mismo, el 1, 2, menos 3, donde se hizo, ¿verdad? Bueno, yo creo que tengo un video donde hice o calculé esto, pero traten de hacerlo. Esto pues no es nada del otro mundo, pero traten de determinarlo. Y bueno, ya para terminar y terminando el día de hoy, entonces vamos a hablar sobre la proyección ortogonal. Esta sí es muy importante porque dentro de la tarea, pues viene, no sé, el grupo que le haya tocado la proyección ortogonal, viene cómo se calcula. La proyección ortogonal, chicos y chicas, es técnicamente como que si yo tengo el suelo, es como si tuviera una barra clavada en el suelo y imagínense que yo coloco a el sol. Entonces, la proyección ortogonal es exactamente la sombra, por decirlo así, que me proyecta esa flecha con respecto al suelo. Entonces, si ese es un vector, la proyección ortogonal es exactamente el vector original, pero un escalamiento de este vector. Entonces, si este vector se llama W, la sombra es un escalamiento de W. Entonces, el problema de la proyección es que yo quiero encontrar esa sombra. Y el problema se reduce a encontrar cuál es ese escalar que multiplica W para que coincida con la sombra que deja este vector. Entonces piensen aquí que hay una línea punteada y que me genera pues esa sombra. Esa es la idea geométrica. ¿Cómo se demuestra la fórmula o cómo se aplica la fórmula? Bueno, por acá igual tengo una animación rápida, pero vamos a hacerlo con cuidado. Resulta que sucede que la proyección ortogonal es exactamente pues esa flecha roja que era la que les decía. Entonces vuelvo a animar. Yo busco la sombra es una porción de la flecha café, que es U,
y es alfa por U. Yo quiero buscar alfa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vean la idea geométrica. Yo para hacerlo estratégicamente hago esta construcción. Yo genero el vector menos W. Vean que si W, que es la roja, apunta en el sentido de U, menos W apunta en sentido contrario. Y ahora yo voy a hacer una suma. Voy a aplicar la ley del paralelogramo. Voy a sumar esta flecha con esta flecha. Si yo la sumo, vean que, recuerden que construyo un paralelogramo y la suma, vuelvo a repetir, la suma es la diagonal. Vean que esa diagonal es esta que se llama V menos W. Recuerden que la suma queda V y luego queda menos W o V más menos W. Pero, ¿qué pasa con esta flecha, chiquillos? Bueno, vean que esta flecha coincide también con esta flecha. Entonces sabemos que la flecha punteada lo que construí también es V menos W. Nada más que sabemos que apunta en esta dirección. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? No sé si quieren que repitan la construcción. Ustedes me dicen. Muy bien. Eso que nos interesa es la proyección. Vean la fórmula. La proyección de V, que es la de color verde, es decir, la sombra que deja V sobre el vector U, este café, es la flecha W. ¿Pero quién es W? W técnicamente es una porción de U, es decir, es alfa por U, un escalar por U. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esta construcción, es encontrar este vector alfa. Pero quiero que le presten atención a la construcción a V menos W. Entonces, vamos a seguir por acá. Y ahora sí, vean que ya sabemos que la flecha negra es V menos W. Pero, chiquillos, ¿qué pasa con la flecha roja y la flecha negra? ¿Qué ángulo formarán, chiquillos? Fíjense, a ver, ¿qué les dice la intuición? Maya, esto es 90. Ajá, muy bien, forma un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué pasa si yo hiciera el producto punto de esta flecha con esta flecha? Si ya sabemos o visualizamos que el ángulo es de 90 grados. Daría 0. Muy Creo. bien. Si yo hago alfa por U y lo multiplico por esto, producto punto, me tiene que dar ¿cuánto? 0. Muy bien, me tendría que dar 0. Vamos a ver si es cierto. Entonces, en efecto, pues vamos a visualizar que hayan un ángulo de 90 y eventualmente, pues lo que les decía, U y W, U menos V, ya no es nada, V menos W y U son perpendiculares. Quiere decir que el producto punto de V menos W, porque recuerden que W, ¿quién era? W es alfa por U. Vean que ese producto punto nos tiene que dar 0. Pero vean lo que va a pasar. La U multiplica V y la U multiplica esto. Entonces me queda V por U y alfa por U por U. Pero chiquillos, ¿qué era U por U? ¿En qué se transforma? La norma de U al Norma cuadrado. de U. Vamos a ver si es cierto. No, todavía no. Sí se transforma en eso, pero hice un cálculo antes, perdón. Vean que eso está sumando, lo paso a restar. Eso es lo que hice en este paso. Ahora sí, hacemos lo que les decía. U por U es la norma de U al cuadrado. Entonces ven que nos queda norma de U al cuadrado. Pero como la norma de U es un número, quiere decir que eso está multiplicando, yo lo puedo pasar aquí a dividir. Y entonces ya yo encuentro el valor de alfa, ya yo encuentro el escalar. Recuerden que yo no sabía el escalar, eso es lo que andaba buscando acá. Bueno, entonces ya con esto tengo la fórmula de la proyección y me doy cuenta que la proyección no es más ni menos pues que alfa por U. U es un vector, pero ¿quién es alfa? Pues alfa es este chunchezote, es V por U entre la norma de U al cuadrado. Y eso, pues después del cálculo, se lo multiplico a U para poder conseguir esa sombra tan ansiada. No sé si tienen dudas acá con la fórmula de la proyección, chiquillos. ¿Alguna pregunta? Ujú. Bueno, Todo claro, profe. ok, perfecto, perfecto. Cualquier cosa, yo lo puedo repetir. Bueno, entonces, para ir terminando, vamos a revisar este ejercicio. Yo creo que ahí me quedan unas formulillas, pero sí,
Después las hacemos, eso les quedaría a ustedes, sí. Entonces hagamos esta fórmula o apliquemos este resultado de la proyección ya como un cálculo. Entonces recordemos la fórmula de una vez. Si yo quiero calcular la proyección de V sobre, ojo, sobre U, significa que voy a buscar, si este es el vector V y este es el vector U, lo que estoy buscando es la sombra, ¿verdad? Estamos buscando esta sombra, el tamaño de este vector. Quiere decir que yo estoy buscando el tamaño del vector U para un alfa particular. Yo no sé quién es ese alfa, entonces ya yo sé que eso es un alfa por U. ¿Qué fue lo que probamos ahora? Bueno, lo que probamos es que ese alfa, ¿quién es? Bueno, recordamos que ese alfa es V por U. Recordamos que ese alfa es V por U y se divide, y se divide entre la norma de U al cuadrado. Para efectos prácticos, entonces, y para que ustedes no se me equivoquen, como aquí yo tengo U, lo que va siempre aquí abajo es la norma de ese vector. Entonces, en la práctica, pues ustedes no sé, bueno, para no hacer el dibujo ni nada de esto, ustedes recuerden que siempre es la norma de U al cuadrado. Y arriba, ¿qué es lo que va? El producto punto de ellos dos. Todo esto es un número y eso hay que multiplicárselo por 1. Eso es lo que andamos buscando. Entonces, muy bien. Paso número 1. ¿Qué vamos a hacer, chiquillos? Muy parecido a lo anterior. Voy a primero buscar el producto punto de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a buscar el producto punto. Entonces yo voy a multiplicar 1, 2, 1, producto punto con 0, 2, 2. ¿Cuánto me les da eso, chiquillos? Para que me ayuden a calcularlo. ¿Cuánto sería la norma de pucha Sancuero que hay aquí atrás? 6, profe. ¿Cuánto? 6. 6. Muy bien. ¿Qué significa que sea positivo? Para repasar. Es Ángulo un ángulo agudo. agudo. Muy bien. Entonces quiere decir que el ángulo que se forma aquí es agudo. Excelente. Muy bien. Ángulo agudo. Entonces, ángulo agudo. Nada más esto es para ir repasando esos conceptos. Muy bien, hay un ángulo agudo. Muy bien. Ahora sí. Lo otro que ocupa es la norma de U al cuadrado. Entonces vamos a colocar la norma de U al cuadrado. La norma de U al cuadrado, recuerden que era U por U. ¿Sí? Eso lo habíamos visto al revés. U por U es norma de U al cuadrado y al revés. Norma de U al cuadrado es U por U. Entonces eso quiere decir que sería 1, 2, 1, producto punto, con 1, 2, 1. Y aquí es muy fácil porque sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que nos da 4, más 1 al cuadrado, que nos da 1. Y bueno, aquí sería exactamente 6. Entonces vean que la norma de U nos dio 6. Bueno, estamos bien, déjenme ver si no metí patas. 1, 2, 1. 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Sí, sí, eso da 6. Muy bien, y paso número 3, entonces lo que calculamos es el alfa. Pues el alfa es el V por el U entre la norma de nuestro U al cuadrado. Bueno, aquí no hay mucho secreto, nos dio 6, lo divido entre 6, quiere decir que esto, el alfa nos dio 1, la Santísima Trinidad, bueno, eso es bueno, quiere decir que como paso número 4, quiere decir que la proyección, vamos a colocarlo acá, la proyección de V sobre U es exactamente alfa por U. O sea, sería 1, que es nuestro alfa, por el vector U. Y el vector U, bueno, recordamos que era 1, 2, 1. 1, 2, 1. O sea, nos vuelve a dar 1, 2, 1. Y esto lo que significa es que la flecha como tal, la flecha U, resulta y sucede que al hacer la sombra tiene exactamente el mismo tamaño que la proyección. Entonces no es nada del otro mundo. Al hacer sombra, pues resulta que la sombra coincide exactamente con el vector U. Eso es lo que pasa, chiquillos. Bueno, no me quedó muy bonito. Si me hubiera quedado un medio, pues queda la mitad. Si me queda un 2 el alfa, pues va a ser el doble, ¿verdad? O sea, hay que alargarlo un poquito más. Pero aquí, curiosamente, el hecho que nos dé 1 pues significa que la sombra quedó exactamente encima de la flecha. Y bueno, así se calcula la proyección con esos 4 pasos. No sé si tienen dudas con la parte algebraica, con los pasos, chiquillos. No sé si tienen dudas. Bueno, aquí en GeoGebra, bueno, en GeoGebra no me salió muy bonito, pero aquí la flecha, no sé, se me pasó, pero observen que primero vimos que el ángulo es agudo y la sombra, que es lo que está pintado de color rojo, llega hasta acá en realidad, coincide con la flecha. Y eso es lo que estamos visualizando de la
de la sombra que deja la flecha azul sobre la flecha de color negro. Si lo vemos en 3 dimensiones. Yo ahora no me acuerdo si calculo la proyección, pero cualquier cosa lo puedo revisar, o si a alguno le salió pues lo pueden hacer. Denme un toquecito. Nico, ¿qué está haciendo? Nico, bájese de ahí. Vaya para allá. Perdón, chiquillos, muchacho aquí. Tremendo. Bueno, muy bien. Entonces, aquí nos queda esta, chiquillos. Lo que voy a hacer para no alargar la clase, se las voy a hacer. Entonces, el profe la hace, se las voy a hacer acá. Y cualquier cosa, si ustedes ocuparan una explicación de fondo, pues con mucho gusto yo se los puedo atenuar ahí. Entonces, listo, chiquillos, quedamos por el día de hoy. No nos vemos el viernes, claro está. Les voy a pasar un video del próximo tema y ahorita les paso pues esta presentación. Bueno, se me cuidan. Buenas noches. Cualquier cosa, Gracias, pues profe. estoy presente. Gracias, profe. Bueno, Sí, gracias, chao. profe. Está súper Hasta luego. inflado. Profe, Hola. una pregunta. ¿No se puede volver un momentito la de la fórmula de la proyección? Sí, claro, con mucho gusto. Eh, es que me quedó un toque confuso eso, que bajaba un toque el ángulo abajo a multiplicar, más que todo en el otro paso, profe, en el del ejercicio. Ah, no, el anterior. Aquí. No, el anterior ejercicio que hice, ajá, ahí, que usted Ujú. bajó como el alfa a dividir, o sea, sí o sí siempre tengo que bajar ese alfa a dividir o... Ah, no, 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 es que no estoy dividiendo. No, no, ya, no, es que aquí es un corchetito para decir que este es el alfa, ¿ves? Ah, ok, todo bien. Sí, Sí, ahí sí, porque me disculpa. confundí el toque. No, no, por eso estamos grabando para que quede claro. No, sí, el alfa, es que no, no, fue como para recordarte que ese uno es el alfa, ¿verdad? Ah, ok, sí, Pero, genial. pero es eso. Genial, profe, entonces. Bueno, muchas Bueno, gracias. bueno, con mucho gusto, pura biota. Chao, profe. Bueno, no se la tengo que hacer yo.